nacional. Nos acompaña aquí en la tarde nuestro analista permanente de NTN 24, Jairo Libreros. Bienvenido, Jairo, es un gusto tenerlo. Jason, buenas tardes. Jairo, hay que tomar en cuenta, para no cometer los mismos errores con las FARC, lo que está pasando en este momento. Mucha gente critica que, por ejemplo, se haya permitido que la liberación del señor Odín Sánchez se haya hecho bajo el pago, es decir, que haya sido un secuestro extorsivo, que el ELN diga que quiere seguir secuestrando, que tiene razones para negociar en medio de la guerra, que es lo que mucha gente está señalando, que se puede aprender del primer proceso para no cometer esos errores en el segundo. Jason, yo creo que de las lecciones aprendidas, que no son pocas, en relación con la negociación con las FARC en La Habana, hay tres elementos que son determinantes. El primero de ellos, hay que constatar que la capacidad de comando y control del COSE, el Comité Central que maneja como una unidad militar todas las tropas, tenga la capacidad real de dar órdenes, que éstas se cumplan y se lleven al terreno. Hay que tener en cuenta que uno de los mayores inconvenientes que se dieron en los últimos meses giró en torno de este punto. El COSE daba una orden, pero las personas que tenían a Odín Sánchez y a otros secuestrados no cumplieron a rajatabla este tipo de situaciones. Algo similar, guardadas las proporciones, ocurrió en algún momento con las FARC en esta negociación o en el pasado. Si no logramos garantizar que el ELN tenga capacidad de mando y control, difícilmente vamos a avanzar en este proceso. En segundo lugar, la atención y respeto a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, particularmente el tema del secuestro. El ELN no puede entregar a Odín Sánchez y mañana secuestrar a un soldado y a los 3 o 4 días adelantar una acción criminal que afecte el núcleo esencial de los derechos humanos. Si no hay respeto, creo que difícilmente salimos adelante por un motivo sensible. La sociedad civil colombiana no aguanta un desplante más y mucho menos un acto criminal. Y el tercer punto, que es determinante, el gobierno nacional tiene que tener mayores elementos de transparencia y de comunicación. En el tema de las FARC, si bien se entendía que existía un manto que protegía la negociación, ese manto terminó girando en contra de la legitimidad del proceso, de la favorabilidad de Juan Manuel Santos y de manera particular de su capacidad de maniobra. Si se manejan estas tres lecciones aprendidas en el caso del ELN, creo que se pueden dar buenos resultados. Ahora, Jairo, ¿cómo lograr el éxito de este proceso de paz que inicia la próxima semana si el ELN parece estar absolutamente fraccionado en su interior? Es decir, un frente puede comprometerse a no secuestrar mientras otro lo va a seguir haciendo. Jason, ese es uno de los puntos más difíciles porque compromete realmente la capacidad militar que tiene el ELN. En cierta medida está relacionado con lo que hablamos de la capacidad de comando y control, pero va mucho más allá. Hay que tener en cuenta que esta organización tiene unos niveles de federalización en la escala de toma de decisiones mucho más autónomos. Trabajan realmente como células terroristas desde el punto de vista de la teoría. Por eso esa autonomía gira en contra de ellos. La única forma que tenemos para garantizar desde el Estado colombiano y la sociedad civil es un mayor compromiso con el ELN, pero ese mayor compromiso difícilmente se va a traducir en un cese al fuego y a hostilidades. El punto determinante para detener eso es esa acción humanitaria, pero creo que el ELN no está en capacidad de garantizarla precisamente por el fraccionamiento que usted señala. Y quiero conversar con usted algo antes de pasar al tema de las FARC, y es sobre la familia de Odín Sánchez. Por supuesto que hay que celebrar la liberación de una persona secuestrada y que con esto se abra la puerta para una negociación de paz. Pero ¿qué pasa con ese pago multimillonario que se hizo para que este político fuera devuelto a la libertad? Eso es una atrocidad, es una bellaquería, es una de las situaciones más contradictorias, porque yo no puedo verbalmente afirmar que estoy acatando los principios básicos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pero tan pronto salgo de la entrevista o de la rueda de prensa, inmediatamente infrinjo este tipo de actividades y engaño a la familia y a la sociedad civil. Hay que tener en cuenta que los 3.000 millones de pesos, que aparentemente es la cifra que terminó pagando la familia de Odín Sánchez por toda la cadena de secuestros que compromete a su hermano igualmente, es uno de los temas más sensibles. Creo que el gobierno, si tuviera un poquito más de fortaleza en la mesa de negociación, tiene que exigir la devolución inmediata de ese dinero. Creo que con eso no solamente se ganaría un mayor margen de negociación el ELN, sino que las miradas serían menos críticas frente a una situación que muy seguramente va a tomar el resto del año 2017 con un agravante en pleno arranque de la campaña presidencial para conocer el nuevo inquilino
de la Casa de Nariño en el 2018. Desde ese punto de vista, el mejor gesto para superar este tema es la devolución inmediata, en efectivo, de los 3.000 millones de pesos. Ahora, hablemos de la desmovilización, de la entrega de armas por parte de las FARC. Hemos visto las imágenes de cientos de soldados yendo hacia las zonas que han sido estipuladas para esto, pero en muchos casos no están listas las estructuras alrededor de esas zonas para que estos guerrilleros permanezcan, para que puedan dormir, para que puedan cocinar. ¿Por qué tanta improvisación? Yo creo que sí, y sin duda yo creo que existen muchas miradas y no se puede perder la mirada positiva y optimista sobre lo que es el desembarco de una cantidad de hombres que hasta hace muy pocos años se encargaban no solamente de asolar el territorio colombiano, sino de cometer los mayores delitos y atrocidades desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, pero también hay un grado de improvisación que se justifica para explicarlo en dos puntos. Primero, Colombia, si bien tiene experiencia en estos procesos de desmovilización, nunca había enfrentado una situación tan grande en donde el volumen de combatientes, de manera particular, ubicados en todo el territorio nacional, llegaban a un desembarco, no para una operación militar, sino para la paz. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hubo un problema eminentemente jurídico y que tiene unos costos de transacción. Las normas estaban estipuladas para facilitar normas de contratación estatal y avanzar en ese punto a partir de la aprobación por el sí en el referendo del año pasado. Como eso se frustró porque ganó el no hubo la oportunidad de sacar esta herramienta jurídica y creo que el gobierno nacional, casi que improvisando o apostando sin mucha claridad, saca el proceso adelante, logra una firma, pero se le olvidó algo muy importante, la logística. Sin logística los procesos no funcionan. Ahí hay una falla logística porque se apostó bajo unas normas especialmente diseñadas para habilitar la contratación pública después de la aprobación del referendo. Jason, hay que tener en cuenta algo, las cosas no han salido administrativamente de la mejor manera, pero también hay una visión positiva. Yo creo que esto se puede superar, va a tomar tiempo y este tipo de actividades se ha presentado en todas las experiencias internacionales. Sin duda, esperábamos que la administración Santos tuviera mayor habilidad por cuenta de la capacidad institucional que ha demostrado. Un punto que ya se ha hablado anteriormente en este programa, ¿qué pasa con la disidencia de las FARC? Un elemento que ya usted, Jairo, había advertido aquí en el programa a la tarde. El tema de la disidencia, Jackson, va a ser una locura. En las primeras de cambio, quizás aproximadamente en el mes de agosto del año pasado, hablábamos contigo y con Idania sobre el número de personas que muy seguramente iban a engrosar las filas de quienes iban a mantener su carrera delictiva, bien sea por intereses económicos o por motivos ideológicos. Se hablaba máximo de un 10%, luego se habló de un 3%. Hoy día yo creo que esa cifra se va a manejar en un 5% por diferentes motivos. La única salida frente a las personas que no acepten, que no acaten y que no estén dispuestas a someterse en términos políticos al proceso de paz es el uso de la fuerza. Aquí no puede haber la más mínima duda ni razonamiento y mucho menos vacilación. Las personas que se mantengan en armas deben recibir el peso del uso legítimo de la violencia del Estado y particularmente las operaciones jurídicas para garantizar que ellos bajo ninguna circunstancia puedan gozar en el futuro de los privilegios y, por qué no decirlo, prebendas que trae la justicia transicional. Quien no esté de acuerdo con el proceso de paz, que se someta en el campo de batalla a la fuerza pública o a una cadena mucho más fuerte en materia de prisión en una cárcel colombiana. Hay muchas dudas sobre el futuro de la fuerza pública colombiana. Si estos dos procesos de paz cumplen su objetivo y desaparecen las guerrillas, ¿qué va a pasar con el ejército, con la policía, con la Fuerza Armada que durante tantos años tuvo presupuesto para combatir la disidencia y el terrorismo? Jason, la fuerza pública que conocimos en los últimos 10 años está a punto de desaparecer. Teníamos uno de los componentes militares más queridos y admirados, no solamente en Colombia y en América Latina, sino en el mundo. Pero por cuenta de esta nueva situación política, el tema de la financiación, capacitación, modernización y de manera particular profesionalización de nuestras fuerzas militares ya es un tema que no va a gozar de los mismos privilegios. Muy seguramente vamos a ver en los próximos años cómo cae nuestra fuerza militar. Es un tema que genera mucha preocupación, pero mientras que tengamos este componente, yo creo que la capacidad del Estado colombiano está en mantener la iniciativa militar los próximos 2 años. Lo que no hagamos en los próximos 2 años, nunca más lo vamos a hacer. Esperemos a ver qué pasa. Pues quiero darle las gracias, es Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, por acompañarnos en la tarde de hoy. Jairo, un abrazo. Es un gusto, Jackson, un abrazo.